Y vamos a empezar con la ponencia de la doctora Emily. Doctora Emily, la escuchamos, somos todo oídos. Muchas gracias por Ok, estar aquí. gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. Primero que todo, quiero agradecerles la invitación, en especial a la Sociedad Peruana de Oftalmología y al doctor Carlos Wong por permitirme participar en este evento y por supuesto a los moderadores que aquí me acompañan. Para mí es un honor estar acá con ustedes y les agradezco nuevamente la invitación. Voy a hablarles sobre lo que es la neuropatía óptica traumática y traté de hacer una actualización, aunque es un tema bastante controversial. Y sabemos que la neuropatía óptica traumática ocurre cuando hay una lesión aguda del nervio óptico, bien sea porque ocurre directamente sobre el mismo o indirectamente por un traumatismo craneal, entre otras. La epidemiología, hoy en día existe, más recientemente ha salido, perdón, un estudio donde se hizo una recolección desde los trabajos realizados entre el año 1950 hasta marzo del 2020 y que si bien no reportan el número de casos estudiados, determinaron que la incidencia es aproximadamente entre 0,7 a 2,5% de la neuropatía óptica traumática. Encontramos que 80% de ellas ocurre en hombres en edad media de la vida de 31 años de edad y que de ellos 21% se presentan en menores de 18 años. Asimismo, encontramos que las causas en la población general se han establecido como las caídas en el 26% de los casos, accidentes de tránsito en el 21% y los asaltos en el 21%. Sin embargo, en el contexto del trauma, se consideran los accidentes de tránsito como los que ocurren con mayor frecuencia, que son los causantes de las neuropatías ópticas traumáticas, en aproximadamente el 63%, seguido de las caídas, asaltos y causas iatrogénicas. Encontramos asimismo que las causas, los traumatismos que con más frecuencia producen neuropatía óptica traumática son los de tipos cráneoencefálico y los tipos maxilofaciales. Y se estima que 2,3% de los pacientes quienes tienen traumatismo cráneoencefálico van a presentar una neuropatía óptica traumática. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante cómo estos datos estadísticos pueden variar un poco. Asimismo, encontramos que estas causas que se han reportado en adultos también son muy parecidas a las reportadas en pacientes pediátricos, pero en los pacientes pediátricos predominan las caídas en un 50%, seguido de los accidentes de tránsito en un 40%. En conclusión de esta parte, entonces sabemos que la neuropatía óptica traumática se produce en 0,4% de los traumatismos, encontrándose entonces que la incidencia fluctúa entre 0,7 a 2,5%. ¿Cómo se clasifica la neuropatía óptica traumática? La neuropatía óptica traumática se va a clasificar en base al tipo de lesión y también se va a clasificar en base a la localización anatómica. En base al tipo de lesión, sabemos entonces que puede ser de tipo directa o que puede ser de tipo indirecta, siendo esta última la que se presenta con mayor frecuencia. Entonces sabemos que la directa al nervio óptico ocurre por un trauma orbitario o cerebral que por una fuerza penetrante directa al nervio óptico altera la integridad anatómica y funcional del nervio. Y ello puede ser por una laceración, por una fractura directa del canal, pero el mejor ejemplo lo constituye lo que es la abulsión del nervio óptico, que puede ser diagnosticado tanto oftalmoscópicamente o también con las ayudas de exámenes complementarios, en este caso la ecografía ocular es de gran ayuda. Sabemos que la evidencia de una herida no es necesaria para hacer el diagnóstico de una neuropatía óptica traumática. También encontramos aquellas que son ocasionadas por causas indirectas. Y ello se debe a que los traumas ocurren a distancia y estas fuerzas se transmiten a través de las estructuras óseas o de las estructuras blandas, siendo lo que con mayor frecuencia donde ocurre la lesión es a nivel del canal orbitario. Sin embargo, puede ocurrir en otras zonas, pero esta es la que mayormente comprometen la visión. De tal forma que a nivel del canal orbitario encontramos esta pequeña área que es muy cerrada y donde los vasos piales suelen romperse, producirse edema y producir mayor isquemia y efecto compresivo a este nivel, por lo que se puede producir la neuropatía óptica traumática, bien sea en forma temprana o incluso tardía en el transcurso de los días.
La neuropatía óptica traumática se ha estudiado cuáles son las fracturas o los traumas que con mayor frecuencia pueden producir estas lesiones. Y se ha encontrado que aquellas que ocurren a nivel del hueso frontal, especialmente sobre la cresta supraorbitaria, y a nivel del hueso temporal, pueden producir con frecuencia neuropatía óptica traumática. Pero algunos autores han estudiado los tipos de fracturas que incluso pueden llevar a la ceguera, considerando que la fractura de lo que es el arco, del arco cigomático y maxilar son los que mayor frecuencia van a producir neuropatía óptica traumática. De tal forma que la neuropatía óptica traumática se produce en 0.5 a 5% de los traumas cerrados, constituyendo 23% de los traumas indirectos, 2.3% en traumas indirectos y 2.5% de las fracturas del macizo facial y 1.6% de los traumatismos cráneoencefálicos. Es decir, que las fracturas faciales son las que con mayor frecuencia tienden a producir neuropatía óptica traumática de acuerdo a las últimas estadísticas. En cuanto a la localización anatómica, la neuropatía óptica traumática se puede entonces, de acuerdo a su localización, fue de tipo, si afecta la cabeza del nervio óptico, la que sea de tipo intraocular. Tenemos aquella que puede ser la que afecta el área orbitaria, el canal intraorbitario, o aquella que afecta el área intracanalicular. Y por supuesto, aquella que afecta la porción intracerebral. Entonces tenemos estos 4 segmentos, por lo que se puede localizar también lo que hacer la clasificación de la neuropatía óptica traumática. Tomando en cuenta entonces lo que es la porción intraocular, el ejemplo que se observa con mayor frecuencia es la abulsión de la cabeza del nervio óptico, lo cual se produce justamente cuando ocurre a nivel del canal óptico. Cuando una lesión ocurre a los 10 milímetros del nervio óptico, ella se puede acompañar de una oclusión de la arteria central de la retina. Por eso cuando vemos una neuropatía óptica traumática que se acompaña de oclusión de la arteria central de la retina, sabemos que ocurrió en esos 10 milímetros porque es el punto de entrada de la arteria central. Todas las lesiones que ocurren de los 10 milímetros hacia adelante pueden manifestarse con oclusión de arteria o de sus ramas, con oclusión de la vena central de la retina o sus ramas, o con neuropatía óptica isquémica anterior. Mientras que aquellas que ocurren por detrás de los 10 milímetros se van a manifestar como neuropatías ópticas isquémicas posteriores. Entre ellas se incluye, por supuesto, la de la porción intracanalicular, que es la que se observa con mayor frecuencia. Representa el 71.4% de los traumatismos indirectos. Y por supuesto, estos pacientes no necesariamente pierden la visión en el momento del trauma, sino que puede ocurrir también en forma tardía y por lo tanto en estos pacientes que tienen estos traumas craneoencefálicos y traumas faciales es importante vigilarlos por si acaso, porque pueden hacer el compromiso visual posteriormente. De tal forma que si la lesión ocurre en la porción intracraneal, se puede afectar el nervio óptico también, pero en estos casos puede acompañarse de compromisos hemianópticos, ya que suele comprometer ya la vía cruzada de las fibras nerviosas, siendo las que ocurre con mayor frecuencia las que están después del ligamento falciforme. Creo que hay un micrófono. Entonces, como podemos ver, hacia el área del ligamento falciforme y posteriormente es donde las que ocurren con mayor frecuencia las lesiones que son de tipo intracerebral. ¿Cuál es el pronóstico visual? El pronóstico visual, por supuesto, en una neuropatía óptica directa es reservado porque el compromiso visual es mucho mayor y en estos pacientes la pérdida visual es inmediata. Mientras que en los pacientes quienes tienen una neuropatía óptica indirecta, la pérdida visual puede ser mediata o tardía. Y en estos pacientes pueden tener un menor compromiso visual cuando los comparamos con la directa. Sin embargo, por supuesto, no están exentos de que el paciente pueda perder completamente la visión. Con relación a las manifestaciones clínicas y a la evaluación de estos pacientes, encontramos que la evaluación va a depender del estado de conciencia. Entonces encontramos que en los pacientes vamos a tener que siempre está el respaldo de que va a tener un trauma, bien sea directo o indirecto, o a veces hasta un trauma trivial puede ser el responsable de la pérdida visual. La pérdida visual puede ser uni o bilateral y puede llegar desde niveles llegar a niveles de percepción luminosa o incluso de no percepción luminosa, o los grados de pérdida visual pueden ser variables.
pero 40 a 60% de los pacientes tienen una pérdida visual severa. Y generalmente puede ser inmediata, pero en la mayoría de los pacientes con neuropatía óptica indirecta suele ser tardía. Asimismo, sabemos que la agudeza visual inicial es un fuerte predictor de la agudeza visual final. Por lo tanto, si hay un gran compromiso visual inicial, nos hace predecir que su agudeza visual final puede tampoco ser buena. Estos pacientes suelen tener discromatopsia y ahí puede haber defecto pupilar aferente relativo. Debemos recordar que el defecto pupilar aferente relativo es un signo objetivo de disfunción del nervio óptico. Entonces, nosotros debemos evaluar en todos los pacientes la presencia del defecto pupilar, recordando que debemos ponerlos a ver a distancia y hacemos la maniobra de balanceo de Levantin, donde vamos a ver, como en el caso de este paciente en su ojo izquierdo, que la pupila, en vez de contraer, va a ser contrae, hace una pequeña contracción y luego dilata. Es lo que se llama el escape o el defecto pupilar aferente relativo. Es importante recordar que existen unas condiciones para el mismo. Una, que un ojo esté afectado y el otro esté sano, o que un ojo esté más afectado que otro para que pueda existir. Es decir, que si ambos nervios ópticos están afectados, poco probable que tengamos un defecto pupilar aferente relativo, excepto de que haya mayor compromiso de un nervio con relación al otro. ¿Y qué pasaría si viésemos un paciente en estado de coma o semicoma con un defecto pupilar aferente relativo? Esto nos indicaría que no hay visión o que el paciente tiene baja visión. Es bien difícil decirlo. Por eso en estos pacientes, cuando nosotros conseguimos o tenemos la sospecha de que existe un defecto pupilar aferente relativo, debemos evaluar en ellos la respuesta consensual. Si nosotros hacemos una estimulación directa a la luz y no hay respuesta, pero hacemos una respuesta en el ojo sano y tenemos que hay una respuesta consensual, nos permite decir que este paciente tiene afectado su vía visual aferente y que probablemente su visión está comprometida. Pero no podemos predecir cuál es el grado de agudeza visual de un paciente que esté en esta condición. Solo sabemos que existe el compromiso del nervio óptico. En cuanto al campo visual, no tenemos un defecto de campo visual que sea patognomónico de la neuropatía óptica traumática, pero en general podemos conseguir defectos escotomas centrales, podemos conseguir escotomas arcuatos, escotomas altitudinales, y por supuesto, si la vía visual afectada es la que está en la porción intracerebral, podríamos conseguir defectos homónimos, bien sea homónimos o de tipo heterónimo, si encontráramos un defecto, por supuesto, a nivel del área quiasmática. Por supuesto, como mencionaba anteriormente, las áreas más afectadas son acá, donde está el repliegue dural, porque recordemos que esta área es poco expansible, tenemos las áreas del canal óptico, y en esta zona se produce edema, se produce la ruptura o la separación de los vasos, ocurre isquemia, y cae como en ese círculo vicioso donde el paciente comienza a comprometerse su visión. Y por lo tanto debemos recordar que, como mencioné anteriormente, no existe entonces un defecto de campo visual que nos diga esto es específicamente por un trauma. El fondo de ojo de estos pacientes puede presentarse de dos maneras. Uno, que tengamos un fondo de ojo normal, y el otro que consigamos, como en el caso de estos pacientes, donde nos permitiría plantear, como les mencioné anteriormente, que la neuropatía está ocurriendo por detrás de los 10 milímetros del nervio óptico, siendo lo más frecuente, como mencioné anteriormente, a nivel del canal óptico. Entonces podemos encontrar fondos de ojos normales con agudezas visuales de movimientos de manos, no percepción luminosa, con o sin evidencia de que existe una fractura a nivel del área orbitaria. Y encontramos, por supuesto, que a través del tiempo el disco óptico se hace pálido y esta palidez se evidencia entre las 3 y 6 semanas después de haber ocurrido el trauma. Por lo tanto, si tenemos un fondo de ojo que está normal y aún no está pálido, nos permite plantear que hay una neuropatía óptica posterior y ya nos va dando una idea hacia qué área está afectado el nervio óptico. Podemos encontrar también que el fondo de ojo esté alterado. Y dentro de ellos, por supuesto, cuando hay un traumatismo directo, encontramos lo que es la abulsión del nervio óptico, que incluso puede acompañarse con hemovitrio.
Estos pacientes suelen presentar un halo de sangre alrededor del nervio óptico y se describe lo que es como una semiluna hacia el borde temporal, que es el característico donde ocurre la desinserción de lo que es la retina, lo que es la coroide, el vitrio, y donde la lámina cribosa prácticamente se colapsa y nos da esta imagen que es característica de la avulsión del nervio óptico. Asimismo, encontramos que en un estudio, un metaanálisis, se encontró que de 63 pacientes estudiados, lo que se presenta con mayor frecuencia es la avulsión completa del nervio óptico, aunque se han descrito las formas incompletas. También podríamos encontrar, si un paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, que ésta se transmite a través de las vainas del nervio óptico, como en el ejemplo que les estoy mostrando, y estos pacientes entonces puedan presentarse con hemorragias retinianas, podría haber hemovitrio, puede haber hemorragia subvialoidea o hemorragias en todo el área del mismo, e incluso podríamos conseguir papiledema en estos pacientes. La presencia de un defecto pupilar aferente en el contexto de un hemovitrio debe hacernos pensar en dos posibilidades. En la posibilidad de que haya un desprendimiento de retina o que haya una neuropatía óptica traumática. De allí la importancia de evaluar el defecto pupilar aferente. También podría acompañarse de una retinopatía de Pucher. Recordemos que siempre que leemos esta entidad, pensamos en los efectos compresivos, pensamos en las pancreatitis, pero que recordemos que también los traumas podrían darlos, y de hecho la primera descripción se debió a un trauma. Entonces estos pacientes podrían acompañarse con neuropatías ópticas, donde podríamos encontrar manchas algodonosas, hemorragia, y podríamos encontrar las áreas de isquemias o por decir, de emblanquecimiento de la retina, donde se observaría el compromiso del mismo. También podríamos encontrar en los pacientes con neuropatías ópticas traumáticas rupturas coroideas. Es decir, que la patología retiniana podría acompañar a la neuropatía óptica traumática. No tiene por qué presentarse en forma aislada. Puede venir aislada o puede venir acompañada de otros cambios en el área ocular. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ver en este ejemplo de un paciente con una neuropatía óptica traumática que tenía ruptura coroidea y que se hace evidente incluso en el estudio del OCT. Asimismo, está lo que se conoce como el edema de Berlin, el Locomotion Retinae, donde los pacientes presentan edema, en este caso se acompañan de hemorragia, y podemos encontrar que en estos pacientes se describen no solo, como podemos adquirir aquí, el área donde existe el compromiso de la hemorragia, sino el área de hiperreflectividad a nivel de los segmentos externos de los fotorreceptores, y que en el transcurso de los días ello podría disminuir, y que es evidente en las primeras semanas para ir disminuyendo en el transcurso de hasta 2 meses. Existe una descripción donde se menciona que el OCT realizado con el EDI cuando muestra un incremento de grosor y el área de coroide, implica, mientras mayor es el mismo, mayor compromiso visual. Encontramos también que la retinopatía esclopetaria también podría ser otra causa, por lo que el paciente podría producir una neuropatía óptica traumática. Entonces podemos ver que se acompaña de problemas retinianos, pero a la vez se acompaña del compromiso del nervio óptico, como en el caso de este paciente que perdió completamente la visión. Y también, como mencioné anteriormente, puede acompañarse de oclusiones vasculares. Entonces podemos ver una neuropatía óptica traumática acompañada de una oclusión de la rama de la arteria central de la retina, y donde se pueden ver los cambios que acompañan al compromiso que tiene este paciente en el fondo de ojo. O incluso puede acompañarse de oclusiones de la vena central de la retina o de sus ramas, que en la mayoría suelen ser de tipo isquémica. Recordemos que cuando tenemos un paciente neurológicamente inestable, si lo vamos a dilatar, debemos avisar al médico tratante de que vamos a hacer la dilatación para evitar, vamos a decir, otros diagnósticos erróneos. Por supuesto, cuando evaluamos una neuropatía óptica traumática, debemos evaluar los anexos, recordando, por supuesto, las fracturas de piso de órbita que pueden producir el conocido signo de pseudo-grave, que es el rezago palpebral en la mirada abajo, que recuerda un poco lo que es el Graves, pero en este caso es acompañado de un enostalmo, y esto nos indica que el paciente tiene una fractura de piso de órbita.
También, por supuesto, debemos evaluar los anexos, si hay heridas, si hay edemas palpebrales, equimosis, hemorragias, y por supuesto debemos tener precaución porque algunos pacientes que presentan proptosis podrían presentar una fístula carotidocavernosa. Y las fístulas carotidocavernosas dan esta gran dilatación de los vasos, y una característica que tienen es que los vasos esclerales llegan al limbo corneoescleral, lo que nos hace pensar que este paciente se están arterializando los mismos. Evidentemente que una fístula carotidocavernosa de origen traumático es muy llamativa, es muy evidente, poco probable que vaya a pasar por alto vamos a decir, por lo florido de la clínica que presenta. Y por supuesto, en cualquiera de los casos, usted puede ocultar la órbita, donde va a escuchar el soplo, que es característico de estos pacientes, y a la vez ellos pueden presentar cambios fundoscópicos, como lo pueden ver ahí en edemas de disco, pliegues de retina, pueden hacer oclusiones venosas por el compromiso vascular. De tal forma que también debemos ver si en las proptosis el paciente hace retropulsión o no, para pensar en la presencia de una hemorragia a nivel de la órbita. Perdón, en estos pacientes, por supuesto, buscamos lo que es el engrosamiento de la vena oftálmica superior, aparte de los otros signos que pueden acompañarlo, pero es un signo muy llamativo cuando vemos en la vena oftálmica superior gruesa, lo que nos va a permitir plantear la posibilidad de una fístula carotidocavernosa. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que realizamos en estos pacientes? Los exámenes pueden ser de tipo oftalmológico o neuroradiológico. Desde el punto de vista oftalmológico, vamos a hacer entonces el campo visual cuando pueda realizarse, porque muchas veces estos pacientes tienen muy baja visión y no podemos hacer un campo visual. Pero cuando es posible hacerlo, se recomienda el campo visual automatizado o el campo visual estático. Pero nuevamente volvemos, dependiendo de la condición del paciente y de su agudeza visual. Si es posible realizar un estático, es de gran utilidad incluso para hacer el seguimiento del paciente. Pero recordemos nuevamente que no existe un defecto específico para la neuropatía óptica traumática. Ella lo que nos puede dar es una orientación hacia dónde ocurrió la lesión. En cuanto a la tomografía de coherencia óptica, algunos autores no la consideran de utilidad, pero hoy en día existen trabajos que sí. Y se recomienda el estudio de la capa de fibras nerviosas y las células ganglionares. Las capas de fibras nerviosas y células ganglionares comienzan a disminuir a partir de las 2 semanas. Más recientemente existen publicaciones donde se menciona que primero ocurre la pérdida de la capa de las células ganglionares 2 a 4 semanas, seguido posteriormente de la pérdida de la capa de fibras nerviosas, que es entre 4 a 6 semanas. También se considera que la estabilidad de estas pérdidas ocurre aproximadamente en 20 semanas, pero algunos autores consideran que en 12 semanas podría alcanzar la estabilidad. También existen publicaciones donde recomiendan el estudio de lo que es la membrana de Bruch y para determinar la amplitud del anillo, el cual tiende a hacerse mayor durante las primeras 2 semanas. Y por lo tanto, algunos autores consideran que en estas 2 primeras semanas es mejor darle más valor a la capa de células ganglionares y a la apertura de la membrana de Bruch y posteriormente a las capas de fibras nerviosas en las subsiguientes semanas. También se habla del adelgazamiento coroideo subfoveal. Pero yo creo que hay una precaución que nosotros debemos tener en estos pacientes. Recordemos que cuando tenemos una pérdida de capa de fibras nerviosas mayor de 30 a 40 micras, nosotros podemos tener un efecto artefactual en el OCT. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podría ser como que el paciente mostrara fibra y a lo mejor no los hay, porque es un efecto que se produce después que se pierden 30 a 40 micras de fibras nerviosas. Más recientemente, algunos autores han determinado que este efecto de piso o suelo se puede alcanzar para la capa de fibras nerviosas en 24 semanas y para el cuerpo de las células ganglionares en 12 semanas. Entonces, es un punto que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a evaluar el OCT. Asimismo, la angiotomografía de coherencia óptica, existen pocos estudios, pero se habla de lo que es la disminución de lo que es los capilares radiales peripapilares. Hay un estudio más reciente que se ha hecho con la descompresión de la región orbitaria y han encontrado que en algunos pacientes ha aumentado la perfusión vascular, pero creo que aún le faltan estudios para nosotros poder tener un mejor patrón de evaluación.
Con relación al potencial visual evocado, es útil en el diagnóstico y pronóstico, donde se encuentra una reducción de la amplitud y la latencia, especialmente cuando se hace con el tipo flash. Y a lo que más valor le han dado en algunos estudios es la amplitud. Se dice que cuando hay una reducción de la amplitud menos del 50%, el paciente tiene un mejor pronóstico visual. Algunos autores han considerado que es altamente predictivo en la agudeza visual final, en las neurotopatías ópticas traumáticas unilaterales, porque se utiliza de comparativo el ojo sano. Y estos son los parámetros que ellos establecen cuando existe un ojo sano y un ojo afectado para considerar que pueda ser de predictivo de buena agudeza visual. Y por supuesto, también han salido unos potenciales visuales que se llaman como aislados, que se consideran que son sensibles en detectar neuropatías ópticas traumáticas después que ocurre una fractura de órbita. Pero, por supuesto, emplear ambos estudios sería, por supuesto, de mucho valor. En cuanto al electroretinograma, poca utilidad tal vez se le ha dado. Existen publicaciones donde existe una negatividad, donde se ve cuando existe una onda negativa por los efectos isquémicos, pero realmente no podría ayudarnos a diferenciar entre una patología y otra. Por lo que vamos a decir que su valor estaría bastante reservado. En cuanto a la ecografía ocular se ha considerado de gran utilidad. Por supuesto, en la abulsión del nervio óptico, donde nosotros buscamos esa imagen hipoecoica que se observa en la parte de lo que es el canal del nervio óptico, es decir, en donde está la lámina cribosa, que como vimos, ella hace un colapso de la misma y se observa esa imagen que se forma en esta área, que es característico de la abulsión del nervio óptico. También se ha utilizado para determinar si hay hemorragia en la vaina del nervio óptico, también para ver si hay aumento de la presión intracraneal y se considera de gran utilidad cuando hay opacidades de medio y por supuesto dependiendo de la condición del paciente. Desde el punto de vista neuroradiológico que debemos solicitar. Desde el punto de vista neuroradiológico podemos solicitar lo que es la tomografía y básicamente es el estudio de elección, porque si hay cuerpo extraño es importante que lo hagamos para determinar fractura. Y podemos encontrar, por supuesto, que existen lo que son las ventanas para ver partes blandas y las que son para ver las ventanas óseas, para ver la presencia, por supuesto, de la fractura. Pero la fractura no nos va a indicar cuál es el grado de compromiso y de pronóstico visual en estos pacientes. Por supuesto, existen estas imágenes muy lindas, que son unas imágenes bastante anatómicas, donde podemos ver los trazos de fractura, pero por supuesto, desde el punto de vista, vamos a decir, clínico, nos sigue siendo de más utilidad los cortes que siempre empleamos, que son en las ventanas óseas, y por supuesto para ver las partes blandas, donde podemos ver fractura, hundimiento y la presencia, por supuesto, de cuerpos extraños. Evidentemente que una neuropatía óptica traumática se presenta aproximadamente en 36 a 67% de los pacientes con fractura del canal óptico. Pero es importante también recordar que en las fracturas de canal óptico, cuando son fracturas muy pequeñas, pueden pasar desapercibidas y si usted la sospecha, debería solicitar cortes milimetrados de la zona. Asimismo, nos ayuda a evaluar la parte del cráneo, si puede comprometernos en la vía visual posterior por la presencia de hemorragia, por la presencia de trombosis venosa, por presencias de isquemia, por presencias de hipertensiones endocranianas, por los mismos procesos hemorrágicos y por lo tanto son consideradas de utilidad. Desde el punto de vista neuroradiológico han salido publicaciones donde ya se describen cuáles son las características de una alteración de una neuropatía traumática por si es directa o si es indirecta. Por supuesto, no les voy a leer todo esto, pero les dejo acá para que lo puedan revisar cuando tenga tiempo. Y me llamó la atención este artículo que reportaba la presencia de hemorragias en las células de Onodi y era interesante porque esta nos indicaba que había este pequeño signo, podía indicar que hay una fractura del canal óptico y que si aún usted no lo evidencia en el estudio, puede solicitar los cortes milimetrados. Asimismo, encontramos que en órbita usted puede encontrar signos de tipo comportamental y también las complicaciones vasculares, como les mencioné, de las fístulas carotidocavernosas, donde puede solicitar también, a su vez, estudios de angiotomografía. ¿Qué valor tiene la resonancia magnética? Algunos autores no la consideran de tanto valor, pero sí en algunos casos es útil para evaluar partes blandas.
especialmente cuando usted sospecha que hay compromiso o lesiones a nivel del quiasma o a nivel de la vía visual posterior. Entonces es recomendable pedir el T2 ponderado o las técnicas de difusión. Pero cuando usted quiere evaluar la presencia de que haya una hemorragia a nivel de la órbita o a nivel de la vaina del nervio óptico para poder hacer una descompresión, las técnicas de susceptibilidad en imágenes, lo que se conoce como el SWI, se consideran de gran valor para evaluar estas áreas de hemorragia. Pero recordemos que una resonancia magnética se debe solicitar una vez que se ha descartado un cuerpo extraño metálico. La patogénesis, existen hoy en día muchas clasificaciones, o sea, existe una clasificación, perdón, al respecto, que si las clasifica primarias o secundarias por degeneraciones axonales anterógradas o retrógradas. Pero para hacerlo más corto, recordemos que generalmente en las indirectas el traumatismo ocurre a nivel del canal óptico, es un espacio pequeño, se produce la lesión de tipo isquémica compresiva y se produce también la liberación de mediadores inflamatorios y radicales libres, por lo que puede crearse un círculo vicioso y producir mayor compromiso de la visión. Y lo más interesante tal vez de la neuropatía óptica traumática y lo más discutido es lo que es el tratamiento. Y el tratamiento sabemos que es bien controversial. Les voy a mostrar entonces lo que se conoce hasta ahora o que tenemos del tratamiento de la neuropatía óptica isquémica. Por supuesto, esto ya comenzó en el año de 1989, pero básicamente para esta época, de lo que estamos hablando del año de 1999, el Grupo de Estudio Internacional del Trauma del Nervio Óptico trató de hacer un estudio para la neuropatía óptica traumática indirecta y creó un estudio piloto, controlado, aleatorio, para evaluar la descompresión del canal y las megadosis de esteroides y el uso de esteroides. Pero resulta que este estudio no pudo realizarse o completarse porque no había suficientes pacientes o por la rareza de los casos. Después, este mismo grupo cambia de diseño de estudio y hace un estudio intervencionista comparativo no aleatorio que se le hace a los pacientes que tenían 3 días de haber ocurrido la lesión. Ellos recopilaron 133 pacientes y de ellos encontraron que no hubo beneficio entre los esteroides y la descompresión del canal y las megadosis de esteroides. Posteriormente, la revisión realizada por Croquet, que fue en 2 épocas, 2011-2013, para determinar de todos estos grupos de pacientes cuál era el tratamiento ideal. Pero cuando se hicieron las revisiones de todos los trabajos publicados, finalmente quedaron con uno, que se conseguía con este trabajo, que era un ensayo controlado, aleatorio, doble enmascarado, y donde los pacientes fueron tratados durante los 7 primeros días del trauma. A estos pacientes le administraron a un grupo corticosteroides endovenosos, que eran 16 pacientes, y hubo un grupo placebo de 15. Y encontramos que a la evaluación en esos periodos de 3 meses, encontraron que la agudeza visual en los pacientes quienes recibieron esteroides endovenosos era mejor en 68.8% con relación al placebo, que era 53.3%. Pero resulta que este resultado no fue estadísticamente significativo. Posteriormente, donde se fundamenta la terapia de los corticosteroides, es básicamente en este estudio que se utilizó para el trauma a nivel espinal y a través del traumatismo a nivel medular. Esto fue un estudio multicéntrico, aleatorio, doble ciego, donde tenían un grupo placebo. Y encontramos que este segundo estudio, el que se conoce como el NACIS-2, permitía evaluar pacientes con lesiones agudas medular 8 horas después del trauma. Y ellos encontraron que había mejoría en la función motor y sensorial. ¿Qué dosis utilizaron ellos? Utilizaron dosis de metilprednisolona que consideraron como baja, moderada, alta, muy alta y megadosis. Pero básicamente la que nosotros utilizamos en las neuropatías ópticas eran las dosis altas. El problema de este estudio, que fue extrapolado a lo que es la neuropatía óptica traumática, pero debemos conocer que lo que es el sistema nervioso está formado por sustancia blanca, sustancia gris, y que su comportamiento no necesariamente va a ser igual en la neuropatía óptica traumática, porque el nervio óptico es solo sustancia blanca. Entonces, básicamente, este estudio se extrapoló para ser aplicado en la neuropatía óptica traumática. Evidentemente que posterior a ello surgieron muchísimos estudios, y de todos estos estudios, solo uno se encontró que tenía mejorías con diferencias estadísticamente significativas, mientras que el resto de los estudios no.
Entonces entró la controversia del mismo. Después surge la descompresión quirúrgica endoscópica con el uso de los corticosteroides. Y Emanueli propone este estudio donde él coloca los esteroides 8 horas posterior a que ocurre la lesión y después hace la descompresión quirúrgica a las 12 o 24 horas posterior al uso de los esteroides. Y ellos estudiaron 26 pacientes y encontraron que la agudeza visual mejoró en 65% de ellos. Para el 2020 se propone una descompresión quirúrgica endoscópica por vía transesfenoidal con el uso de los corticosteroides. La pregunta era, ¿dar los esteroides antes o después de la cirugía? Cuando se daba 6 días posterior a la cirugía, de 34 pacientes estudiados y a los que se le dio 3 días previo a la cirugía, se encontró que los pacientes mejoraron la visión en aquellos que recibieron el esteroide 6 días posterior a la cirugía. Es decir, que parecía mejor hacer primero la descompresión y después el tratamiento esteroideo. Como pueden ver, a través del tiempo han surgido muchos tratamientos o muchos trabajos donde pueden ver los niveles de evidencia, donde se hacía la descompresión y el uso de los córticos esteroides, en algunos con buenos resultados, otros con menos efectivos, pero vamos a ver que esto no ha permitido todavía llegar a un consenso. Pero lo que sí es importante es que cuáles serían las indicaciones quirúrgicas para un paciente con una neuropatía óptica traumática. Cuando haya efecto compresivo, cuando haya segmentos óseos o hematomas comprimiendo el nervio, cuando haya una mala respuesta al tratamiento inicial, cuando haya evidencia del daño al nervio y, por supuesto, con un potencial visual evocado y demostrado, y cuando haya ausencia de daño evidente de tejidos oculares y del nervio intracraneal. La pregunta es cuándo hacerlo. En inicio se recomendaba hacerlo 2 o 3 días después del evento, pero posteriormente surgieron nuevos estudios que se compararon con los de los 2 a 3 días y encontraron que cuando se hacía 7 días después, el resultado era efectivo en algunos pacientes. Estas son básicamente las contraindicaciones para una cirugía, cuando haya atrofia óptica, cuando haya lesión de la porción intracraneal, cuando haya una fístula carótido cavernosa o cuando el estado sistémico del paciente no lo permita. Pero la descompresión quirúrgica con o sin esteroides puede utilizarse en algunos casos y debemos individualizar cada uno de ellos. Después surge el estudio de la eritropoyetina. Y el estudio de la eritropoyetina estaba en fase 3 de estudio y en este último se aplicaban 20.000 unidades al día durante 3 días en pacientes adultos y en 10.000 unidades en pacientes menores de 13 años. Estos autores encontraron que en los pacientes, cuando se comparó con los esteroides y la observación, se obtenían mejores resultados, pero las diferencias estadísticamente significativas se vieron realmente en la visión de colores. Posteriormente, por supuesto, han surgido muchos estudios con la eritropoyetina con buenos resultados, encontrándose incluso su uso intravíteo con unos resultados aparentemente favorecedores. Y fíjense que estos dos trabajos son los que han encontrado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la agudeza visual. También surge un estudio sobre la carbodopa, levodopa, carbidopa, donde a un grupo de pacientes se le administró el uso de 100 miligramos de levodopa con 10 miligramos por vía oral 3 veces al día para adultos, y ahí está la dosis de niños. En estos grupos de pacientes estudiaron 16 pacientes y 10 fueron control. A todos se les suministró metilprednisolona endovenosa y encontraron que de los 16 pacientes, 56%, es decir, 9 de ellos mejoraron, y del grupo control, 1 mostró mejoría. Pero este estudio no salieron mayores publicaciones ni hay nuevos trabajos. En cuanto a la descompresión del canal del óptico y las células mesenquimales del cordón umbilical, estaba en una primera fase de estudio y estos autores encontraron que los pacientes mejoraban la visión, pero no era estadísticamente significativo. ¿Cuáles son los efectos adversos de los esteroides? Ya los conocemos. No les voy a decir lo que ya ustedes conocen. Yo solo quiero mostrarles que los estudios de animales de experimentación, cuando se hizo la lesión traumática del nervio óptico, encontraron que a los animales de experimentación que les colocaron esteroides de los diversos tipos, no encontraron que había una supervivencia de las células ganglionares ni regeneración axonal con los corticosteroides. Y de hecho se demostró que las dosis altas a corto plazo de esteroides exacerbaba la pérdida axonal. Entonces ahora surge la duda si debemos dar esteroides a los pacientes o no.
Por supuesto, entonces vale la pena mencionar el estudio de CRASH, que es el estudio del uso de los esteroides después de un trauma cráneoencefálico. En este gran trabajo que se propuso para un traumatismo cerebral agudo, donde se utilizaban megadosis de esteroides, el plan era llegar a 20.000 pacientes. Y estos autores llegaron a utilizar, básicamente llegaron a 10.000 pacientes, porque en el periodo de 6 meses encontraron que los resultados realmente no eran favorecedores. Es decir, que los pacientes tenían mayor riesgo de muerte en ese periodo de tiempo cuando habían recibido esas megadosis de esteroides cuando se comparó con el placebo. Y además aumentó la morbilidad, es decir, la discapacidad. Es por ello que entonces el uso de esteroides ahora no se ha recomendado. Y por supuesto, recordemos que todo esto se ha extrapolado a la neuropatía óptica traumática. Neuroprotección y neuroregeneración. ¿Los esteroides pueden servir como neuroprotector o neuroregenerador? Tampoco. Eso no ha sido corroborado. Y por supuesto, existen muchos trabajos que se están llevando, pero aún no tenemos un consenso para el tratamiento de la neuropatía óptica traumática. En conclusión, entonces sabemos que la neuropatía óptica traumática es un diagnóstico básicamente clínico, que a mayor compromiso visual, menor posibilidad de recuperación, que la falta de recuperación visual en 48 horas influye en el pronóstico del paciente, que la alteración del estado de conciencia muchas veces no permite su evaluación, la ausencia de respuesta en el potencial visual ubicado, cuando hay fractura del canal óptico y por supuesto si hay un trauma directo como una avulsión, el compromiso de la visión es muy reservado evidentemente. La tomografía es el estudio indicado para fracturas de canal, lesiones concomitantes, pero sobre todo para descartar la presencia de un cuerpo extraño. Y la resonancia magnética cuando hay una pérdida visual progresiva, cuando queremos evaluar si la posibilidad incluso de una cirugía, cuando hay hemorragia en la vaina del nervio óptico, pero siempre que hayan descartado un cuerpo extraño. Y el potencial visual evocado usted lo puede utilizar para corroborar la ausencia de visión. Asimismo, el tratamiento puede ser conservador, puede ser apropiado en neuropatías ópticas leves. Los esteroides son de beneficio cuestionable, pueden ser contraproducentes y por supuesto la cirugía debe reservarse para pacientes con evidencia radiológica de compresión y creo que cada caso debe ser individualizado, en particular para uno decidir cuál es el tratamiento a realizar. Por lo tanto, para la eritropoyetina pareciera tener un efecto prometedor, pero no han continuado los estudios sino en forma, vamos a decir, aislada, como les mostré, y por lo tanto no hemos podido llegar a una conclusión, aunque recientemente salió un estudio de la eritropoyetina con grandes usos entre los diferentes tipos de neuropatías, incluyendo las neuropatías glaucomatosas. La Academia Americana de Oftalmología en el 2018 mostró este esquema a tomar en cuenta con el nivel de evidencia en los pacientes con neuropatía óptica traumática, pero evidentemente nuestra conducta o la carta que vamos a jugar va a depender de cada caso en particular. Y por supuesto, basado en lo que yo les acabo de mostrar, que es la revisión que conseguí, quise traerles el día de hoy. Por supuesto, aquí hay muchos expertos que nos pueden ayudar hoy a dilucidar probablemente algunas dudas. Y por supuesto, esto es lo que conocemos como la actualización hasta ahora de la neuropatía óptica traumática. Por supuesto, siempre los quiero invitar a publicar en Neuro-Ophthalmology, donde me encuentro a su disposición. Y nuevamente le doy las gracias a todos por haberme permitido dar esta charla y por acompañarnos el día de hoy. Hola Emily, buenísima su charla. Qué didáctica, Gracias. qué ilustrativa. Quiero dar paso Gracias. a la doctora Melissa, al doctor Alfonso Robinson, a que empiecen la moderación, las preguntas y los comentarios, ya que ustedes son los expertos del tema. Nosotros escuchamos acerca de su conocimiento. Gracias, Bueno, pues Carlos. realmente, sí, excelente. Cuéntanos, doctor. No, adelante, adelante. Lo que realmente, sí, o sea, es inconclusos, pues o todavía no hay un consenso importante. Entonces, lo que hacemos nosotros en la clínica, que es como un centro de referencia en trauma, nuestra ciudad,
es utilizar, pues realmente dependiendo del tiempo y pues de pronto como dice la doctora, pronto extrapolando un poco el estudio del NACIS, tratando las primeras 8 horas, utilizar unas o dosis altas de esteroides, 1 gramo al día, se hace por 2 días, precisamente porque queremos evitar, como dice ella, los efectos agudos, una psicosis, un edema pulmonar agudo, una pancreatitis, que son pues como lo que puede dar acudamente una megadosis o pues entre otras. Lo que hacemos es tratar de que sea 2 días y que sea 1 gramo, pues claramente no hay mucha evidencia, pero bueno, también depende de la agudeza visual, como dice la doctora, entre peor la agudeza visual llegue, vamos a considerar más los pulsos, tratar de que sea lo más temprano posible, por eso es importante que los médicos generales estén entrenados en buscar, en realizar el DPA, como dice la doctora, en el estudio que revisó del 2021, que hablan sobre la disminución de la amplitud en el potencial visual con respecto al otro ojo, o bueno, o una disminución del 50% de la amplitud, pero pues claramente es comparativo. Eso pues lo hablaba de que son unos potenciales visuales que ellos tienen portátiles en urgencias, y bueno, pues realmente no conozco pues como una clínica que tenga pues en mi ciudad o en mi país, no sé, como unos potenciales visuales portátiles que tengamos disponibilidad en urgencias, pues rápidamente considero que es un tratamiento que se debe hacer rápidamente. Inclusive este estudio del 2021 que estaba pues mencionando de la doctora, que es el del Journal of Ophthalmology, habla sobre que se puede hacer un tratamiento, pues, o que no se ven unos, que cambia hasta las primeras 2 semanas, que por eso es que se habla que se puede hacer una cirugía en 7 días. Y también en algunas partes refieren que en un momento de indicado hacer una descompresión quirúrgica es muy importante. También hablan de unos resultados muy prometedores con la eritropoyetina, como dice la doctora, 10.000 unidades por 3 días, intentó en algún momento, o 20.000 unidades por 3 días, también unos resultados prometedores, todavía no es concluso. Entonces quisiera saber los otros doctores que están utilizando, pues partiendo del principio de que el Cochrane, de que el Journal of Ophthalmology, de que múltiples estudios nos dan unos resultados inconclusos con los esteroides, pero a veces cuando considero que tienen una pérdida visual muy severa, llega en un momento agudo, en la clínica donde nosotros estamos tenemos la disponibilidad de oftalmólogo, entonces pulsamos, pues, o sea, utilizamos dosis altas solamente 2 días cuando lo consideramos que llega en un momento de ventana, entre comillas, y ya, eso es como lo que le quería preguntar. ¿Qué hacen ustedes frente a esta patología cuando les llega? Felicitaciones, Emily. Sí, yo quería hacer énfasis en qué cosa vemos nosotros, por ejemplo, en nuestra realidad, ¿no? Yo trabajo en un hospital público, el Hospital Loaiza, que es un hospital general, que tiene una emergencia, ¿no? Donde llegan pacientes críticos de diversas etiologías, y a veces llegan pues los pacientes politraumatizados, contusos, accidentes, etcétera, ¿no? Y bueno, el sistema nuestro no es tan eficiente, esa es una crítica, porque a veces demora en hacerse la interconsulta al oftalmólogo, ¿no? Es algo que suele suceder. El paciente crítico, traumatizado, muchas veces es evaluado por el traumatólogo, el neurólogo, y ellos corren, digamos, los procedimientos, y muchas veces se les pasa, pues, evaluar la agudeza visual, más aún si el paciente tiene compromiso inflamatorio periocular, ¿no? Entonces, se asume que la baja de la visión puede ser por edema palpebral, hinchazón, etcétera, y se olvidan de evaluar la agudeza visual o de chequear las pupilas, ¿no? Y por lo tanto, cuando llega la consulta, la interconsulta de oftalmología, ya pasaron 24, 48 horas, y a veces se encuentran signos de neuropatía traumática cuando las chances reales de poder tratar con corticoides o con cualquier otra medicación ya son menos probables de ser efectivas, ¿no? Entonces, y es por eso que nosotros en el hospital hacemos énfasis, bueno, sobre todo los residentes, para que sepan encontrar el efecto pupilar aferente y puedan detectar, digamos, la neuropatía cuando es unilateral. Más difícil va a ser obviamente en casos bilaterales. No contamos tampoco con potenciales visuales evocados portátiles, así que el diagnóstico es meramente clínico, ¿no? Y a veces radiológico, ¿no? Cuando, bueno, tenemos acá tomógrafo y podemos ver, pues, bueno, si es que hay fracturas o lesiones ya más serias, ¿no? Y las veces que hemos tratado aquí, hemos tratado con corticoides, ¿no?
y con buenos y malos resultados, ¿no? O sea, con resultados a veces favorables, pero la mayoría de las veces cuando han sido tardíos no hemos encontrado beneficio. Pero sí, en algunos casos muy tempranos, sí hemos podido mejorar algo la agudeza visual. No hemos tenido ninguna, felizmente, fatalidad, pero siempre lo conversamos con el médico internista o el emergenciólogo tratante de que no haya ninguna contraindicación para uso de corticoides, ¿no? Ahora, con estas nuevas revisiones, podríamos intentar, ¿no? Por ejemplo, eritropoyetina, ¿no? Que parece muestra algunos buenos resultados, ¿no? Pero faltaría hacer la casuística. Claro, Eso es lo que quería comentar. Bueno, quiero felicitar a la doctora Emily Karan y al doctor Wong por la invitación. Y tenía una pregunta. Con respecto a las tomografías de órbita, ¿el corte milimetrado realmente lo utilizan de entrada como protocolo en el momento que llega el paciente? Y también tenemos en cuenta que muchos de estos casos son médicos legales. ¿Qué estudio puede amparar al médico, aparte de la clínica, en el momento de algún incidente médico legal? Sabemos que los potenciales visuales, ¿en qué momento ya lo solicita si ya vemos una clínica propia de una neuropatía óptica traumática? Por lo menos las cortes milimetrados yo los utilizo, sobre todo si hay lo que es el canal óptico, como mostraba, ¿no? Generalmente uno no lo pide de entrada porque tampoco se lo van a hacer de entrada, solo cuando tú Exacto. quieres evaluar, porque la mayoría de vamos a decir, los equipos ya están graduados a unos diámetros que son, en la mayoría de los casos, 3 milímetros o 5 milímetros, dependiendo. Pero en general yo lo pido cuando necesito evaluar, si quiero evaluar el canal óptico, si quiero saber si sospecho que pueda haber una hemorragia o un hematoma a nivel de la vaina, del nervio óptico, para hacer descompresión, que uno por supuesto varía variarse la resonancia, pero todo depende si hemos descartado el cuerpo extraño. Y básicamente en eso lo utilizo. Yo cuando necesito, específicamente después de mi examen clínico, yo lo decido. O sea, lo decido en base a lo que sospecha, ¿verdad? En cuanto desde el punto de vista legal, el potencial visual evocado, evidentemente que es, vamos a decir, como nuestro amparo. Yo creo que yo utilizo tal vez más el potencial desde el punto de vista médico-legal que en un caso, dependiendo del momento también, porque un paciente que llegue con algo agudo, uno está más interesado en tratar al paciente y dependiendo del momento que me llegue el paciente. Pero generalmente como desde el punto de vista médico-legal, yo me amparo generalmente con el potencial visual evocado. No sé, pues los otros doctores que nos acompañan, ¿qué utilizan ellos desde otro punto de vista, no? Sí, yo también aplico potenciales visuales evocados. Sí, para esos casos especialmente, ¿no? Y la mayoría de estos a veces tienen. El tratamiento sigue siendo, vamos a decir, bastante controversial. La pregunta es si vamos a mejorar o esperar con el esteroide, porque ese es ahora el cuestionamiento que nos plantean, ¿no? Entonces, básicamente uno dice cuándo le doy o no le doy esteroides, cuándo se lo doy, qué le doy, porque esto es lo que ha creado todas estas revisiones, ¿verdad? Entonces, yo creo, como hablábamos y como decía la doctora Melissa, yo creo que hay que individualizar cada caso en particular. Tal vez si un paciente que no tiene, sí, por supuesto, sí, dependiendo del momento en que llegue, porque la verdad es que a veces estos pacientes llegan tardíamente porque han estado hospitalizados, han estado en terapia y cuando llegan, pues ya han pasado mucho tiempo, ¿no? Pocos son los que llegan directamente a la consulta. Pero los que llegan, la pregunta es qué hacer con ellos. Y sigue siendo controversial. Yo particularmente he utilizado, en pocos casos he tenido la oportunidad de usar la posibilidad de utilizar la eritropoyetina. Pero el problema es que en el momento en que la consigue, para que se las coloquen, a veces no es tan fácil porque como no es un protocolo conocido, entonces a veces no resulta tan sencillo colocarla de entrada como todos los tratamientos cuando están comenzando. Y la verdad que me parece que el proyecto es bueno, no sé por qué no ha seguido las otras fases de estudio de la eritropoyetina, pero los resultados parecían bastante alentadores dentro de todo. De hecho, este año tiene una revisión muy linda sobre el uso de la eritropoyetina dentro del área de la oftalmología y justo hace mención a todo ello.
Emily, es una eritropoyetina especial, la administración es usualmente endovenosa, ¿en cuánto tiempo? Igual, muy parecido a cuando uno administra la metilprednisolona endovenosa. Se utiliza endovenosa, se utiliza, yo he tratado de utilizar los 20.000, pero solo he podido conseguir más que todo 10.000. Un solo paciente logré utilizar los 20.000 unidades y lo utilicé durante 3 días, uso endovenoso y pasar también lentamente. Generalmente, y ellos recomiendan incluso de que el paciente se le dé, que sí, una aspirina antes de, siguiendo el protocolo de los que hicieron la publicación, que es este grupo iraní, consideran que debe colocársele la aspirina antes. Yo no lo he utilizado con esteroides como algunos han utilizado, porque tengo personas, conozco que han hecho con esteroides, pero yo lo he utilizado solo y son pocos pacientes en los que he tenido la oportunidad. Me pareció muy curioso el uso de la eritropoyetina intravítrea. Me pareció que también estaba muy interesante ese trabajo. Encontraron referencia estadísticamente significativa. Ellos utilizaron 2.000 unidades. Utilizaron una dosis y después dieron una segunda dosis y parecía que los resultados, bueno, pero pienso que hay que tener pues un grupo mayor para saber la realidad, ¿no? Tengo una pequeña pregunta, ya que estamos con eminencia de la neurooftalmología. Quiero que me den unos tips de pronto porque algunas veces tenemos esos pacientes traumatizados, con traumas contusos, en los cuales tienen esas rupturas del esfínter del iris que no nos permiten evaluar bien un defecto pupilar aferente. ¿Qué nos sugieren ustedes como para hacer un buen examen a todos los que nos están escuchando? Desde el punto de vista del examen clínico, Sí, del para examen evaluar. clínico. Ok, del examen clínico, todos los pacientes, como les mostré, yo les hago, por supuesto, todo lo que es el examen que ustedes hacen, que hacemos todos en la consulta, su visión, todo. El defecto pupilar aferente yo lo evalúo. Si no hay manera de evaluar el defecto pupilar aferente, se puede hacer lo que se llama el defecto pupilar aferente inverso, para evaluar la respuesta pupilar en el ojo contralateral. Y lo otro es, como yo les decía, evaluar también lo que era la respuesta consensual. Entonces, si este paciente no responde, tú evalúas la respuesta a ver si hay respuesta consensual para ver si el sistema eferente funciona o no funciona. Ese es lo que básicamente nosotros utilizamos. Si hay compromiso ambos nervióticos, la situación pues es mucho más difícil desde el punto de vista pupilar. Y si además hay compromiso de la pupila, pues imagínate, eso se dificulta más. Ahí sí sería, pues, si ambas iris están afectados, como tú dices, ¿no? Pero si no, depende de la respuesta. Generalmente el paciente que tiene un defecto pupilar aferente y el iris tiene todavía algo de respuesta, todavía se puede evaluar el defecto pupilar. A menos que sea una pupila tónica completamente, ¿no? Claro, sí se ha visto pacientes que, por ejemplo, tienen trauma ocular directo y tienen un defecto eferente, ¿no? Entonces, a veces puede hacer confundir de que es un defecto aferente, ¿no? Porque no responde. Entonces, iluminamos ese ojo dañado y vemos la respuesta en el ojo no comprometido y debería, si es que no hay defecto aferente en ese ojo, entonces debería contraerse la pupila del ojo sano, ¿no? El consensual. Exacto. La doctora María Soledad Ponte establece una pregunta en el panel. Buenas noches, doctora. Quisiera preguntar acerca de si tienen algún grupo dentro de su equipo de trabajo que realicen la descompresión del canal óptico. Hay algunos trabajos de compresión de nervio óptico que están publicados en revistas de otorrino, de tal manera que este tema, desde el punto de vista terapéutico, involucraría su especialidad. Quisiera saber su opinión. Yo he hecho descompresión de nervio óptico como hago, bueno, voy a decir, yo como aprendí a hacer fenestración de vaina del nervio óptico para el síndrome de hipertensión endocraniana, cuando yo solo he tenido la oportunidad de hacerlo a un paciente con un caso así, lo hice como una fenestración de la vaina del nervio óptico, básicamente utilicé la misma técnica. En otra oportunidad lo hice con un otorrino que hizo por vía endoscópica, transestenoidal. Esa es la otra en donde podemos hacer, donde podemos usarlo, pues, de la forma en que podemos hacerlo.
Y entonces los otorrinos tienen gran experiencia en hacer el abordaje por vía endoscópica y son los que mayoría de las veces tienen los equipos también porque uno lo utiliza tan poco que realmente no lo usa. Entonces, básicamente, o lo hacemos con un otorrino o hacer pues con la técnica, si no tenemos el endoscopio, ¿verdad? Uh-huh. Se puede como también solicitar un concepto de neurocirugía, cirugía maxilofacial. Son también pues como el grupo más que apoya en el momento. Exactamente. Uh-huh. Yo de todas maneras, doctora Emily, tengo pues revisando también múltiples estudios, me quedó la duda, o me queda la duda de que ellos no esclarecen muy bien a cuánto tiempo iniciaron el esteroide, porque yo considero que eso es supremamente importante. Es muy diferente empezar el esteroide a las 4 horas, a las 8 horas, a las 48 horas, a las 72 horas. Y muchas veces pasa que ellos no esclarecen bien, entonces para mí son unos resultados muy inconclusos porque no es lo mismo, no podemos comparar como la respuesta en 4 horas, en 8 horas del trauma o en 48 horas. Entonces, bueno, realmente por eso considero que este tema es muy debatido y que, como decimos, pues, y continuamos, cada neurooftalmólogo lo individualizará porque es muy complejo. Uh-huh. Sí, como tú dices, es bien complejo. Hay un grupo que incluso dice que utilizarlo las primeras 4 horas en la fase hiperaguda, ¿verdad? Y yo creo que debemos individualizarlo también. Compromiso neurológico que pudiese tener también el paciente, ¿no? Evidentemente que después que si uno se lee esto del crash y tengo una alteración ahí del estado de la conciencia, le da uno como medio pánico ponérselo, ¿no? Pero evidentemente que si tenemos una neuropatía óptica traumática aislada, como tú dices, entonces, bueno, yo creo que es como yo digo, jugamos las cartas en base a cada caso en particular, ¿no? Y planteándole, por supuesto, Y al además, paciente. y en otras, pues en diferentes discusiones a veces se ha planteado que si se usan los pulsos de 1 gramo día, pues debido a que no hay pues un soporte científico muy grande, no hacerlo 3 días, como se hace en la neuritis óptica donde hay un soporte científico, sino que muchas veces en la neuropatía traumática lo hacen solo 2. Ciertas personas pues toman esa conducta. Exacto. Pero todavía no tenemos como un patrón para Exacto, ofrecer. exacto. Es como nada basado en algo científicamente comprobado o en algo estadísticamente significativo. Ahí creo que preguntaban lo de la eritropoyetina, ¿cierto? La eritropoyetina, cuando recuerdo los trabajos que han publicado o que tienen, lo han utilizado en las primeras 3 semanas del trauma. Como te digo, no tengo yo muchos casos que le haya hecho y tratamos de hacerlo en ese periodo, que es lo que generalmente, bueno, vamos a decir, lo que está en las publicaciones. Interesante, Emily, que la estadística muestre que las neuropatías es de grupos poblacionales jóvenes. ¿Qué pasará con los mayores? ¿No sobreviven al trauma o hay menos casos de...? Lo que pasa es que yo pienso que como la mayoría de los reportes son por accidentes automovilísticos, vamos a decir que es el mayor grupo de pacientes, ¿verdad? Entonces uno se pregunta si probablemente ese sea el motivo, porque vamos a decir, causas iatrogénicas como quirúrgicas son pocas. Uno de los que yo les mostré ahí en el Terson fue, vamos a decir, como traumático de otro tipo, vamos a decir, paciente agredido. Pero yo pienso que el hecho es porque probablemente predomina más en pacientes por los accidentes automovilísticos, pienso yo que el hecho es el motivo por el que ocurre, ¿no? Y la mayoría de los accidentes automovilísticos lo ves más en pacientes jóvenes, los que manejan las motos, que no, sabes, como probablemente pienso que influye es la causa más que todo, ¿no? Sí, alguna vez leí un artículo de que pasados los 40 años, cualquier trauma encefálico tiene más riesgo de mortalidad después de esa edad, ¿no? Entonces, por eso digo, puede ser que también haya exceso de mortalidad después de los 40 y ya no veamos, pues, obviamente la neuropatía, ¿no?
El problema es que la estadística es bien variable. Cuando uno revisa la estadística, cada uno tiene una. Y esta es una última publicación que salió este año sobre que hicieron una revisión de todos esos casos, pero curiosamente que revisaron todo ese periodo de tiempo y no pusieron el número de casos que encontraron. Pero aparentemente, pues, me pareció que estaba bastante bien la revisión dentro de todo y era, vamos a decir, la que se acercaba como la unión entre todos los papers que uno lee, entre todos los artículos que uno lee. Sí. Excedo la palabra al doctor Rodrigo, que tiene una pregunta. Creo que ya se conectó. No se desconectó. El doctor Adrián Moreno pregunta ¿cuáles son los paradigmas de tratamiento? ¿Tendrán algún papel a futuro el factor de crecimiento nervioso que ya se utiliza en queratopatías neurotróficas? Saludos. Sí, bueno. Gracias, Adrúbal. Bueno, imagino que sí, esperemos que tenga algún valor, pero ahorita pues no tenemos, ni siquiera había un estudio al respecto en este momento de lo que revisé, que se estuviese usando en la neuropatía óptica traumática. Pero pienso que primero debería haber como un consenso donde ya pudiera, así como se hizo ya como, por ejemplo, con la neuritis óptica, debería existir un consenso ya de trauma que pudiésemos llevar y hacer un estudio realmente cuál sería lo ideal utilizar. Pero esperemos que sí, que sea como dice Asdrúbal, por lo menos a futuro. Cambiar los paradigmas ahorita ha sido difícil, sobre todo lo del esteroide. Esto ha sido bastante complicado y para uno mismo ha sido difícil incluso a veces tomar la decisión de qué hacer cuando tenemos un paciente que ha perdido la visión y tú le dices, bueno, no tengo nada que ofrecer, te puedo ofrecer esto, pero yo le digo al paciente los pros y las contras y tomo la decisión con el paciente. ¿Cuáles son sus sugerencias finales, doctores, sobre la neuropatía óptica traumática? ¿Tratan con corticoides? Sí, no. ¿Cuáles son las sugerencias para todos los que nos estamos escuchando? Mi sugerencia es que si es un paciente que a lo mejor yo como le digo, individualizaría cada caso. Si es un paciente que tiene un compromiso de la vaina del nervio óptico, si es un paciente que pueda descomprimirse, la cirugía descompresiva con o sin esteroides ha resultado efectiva. Si tengo la posibilidad de descomprimir porque realmente lo requiera el paciente. Si es un paciente que tiene un compromiso neurológico de su estado de la conciencia, con todos estos estudios del crash y del otro, creo que no usaría el esteroide, excepto de que el paciente hubiese pasado el periodo crítico y sabiendo de que probablemente estamos extemporáneos para el uso, porque a lo mejor ya ha pasado el tiempo, vamos a decir, ha pasado un gran tiempo. Si es un paciente que tiene una neuropatía óptica aislada, probablemente yo intentaría primero la eritropoyetina si me ofrece mayor resultado. Si no tengo la eritropoyetina y no tengo más nada a mano, pues ya le explicaría al paciente los pros y los contras y probablemente me decidiera por el uso del esteroide. Pero como te digo, individualizaría a sabiendas de que no tiene la parte neurológica, que es, vamos a decir, donde se ha extrapolado con la parte del nervio óptico y que ha ocasionado todo este gran conflicto. Sin embargo, los estudios de experimentación dicen que produce mayor compromiso cuando colocamos, sobre todo si colocamos dosis muy elevadas de esteroides. ¿Qué llaman dosis muy elevadas de esteroides? Bueno, habría que ver porque siempre la parte oftalmológica ha utilizado hasta 1 gramo al día, ¿cierto? Entonces, antes se utilizaban dosis más altas, pero hoy en día, vamos a decir, el tope diario es 1 gramo. Entonces, yo creo que es difícil establecer un protocolo de tratamiento, pero eso es lo que yo hago particularmente, mi experiencia. Doctor Albarán, ¿qué hace de diferente? Bueno, como dice la doctora, si es un paciente que no tiene, pues, o está pues inconsciente, no pensaría en pulsarlo. Si es una neuropatía aislada, dependiendo de la agudeza visual, como dice ella, si es algo, si es una visión mejor de 20/40, se puede pues, definir cómo está el resto pues, de la función visual, cómo está la visión cromática, la sensibilidad al contraste, etc. Si ya tiene una visión por de 20/40 y tiene del accidente, le doy hasta 48 horas, lo pulso 2 días, con 1 gramo día.
Así lo hago yo y realmente no solo es a mi criterio, sino en algunas discusiones que hemos tenido con algunos neurooftalmólogos del Bascom Palmer, donde cuentan, debido pues a que no hay pues como unos hallazgos científicos fuertes o unos estudios significativos o algo importante, entonces ya cogemos de cada uno y hacemos un consenso. Entonces fueron discusiones de pronto de otros doctores o neurooftalmólogos que de pronto dieron ese concepto y me pareció interesante, entonces así lo aplico. Doctor Cárdenas, Sí, cuéntenos cuál es su manejo. si no hay contraindicación y si el paciente, como dijo la otra doctora, está, digamos, apto para el corticoide, acá lo que tenemos es el corticoide, ¿no? No tenemos eritropoyetina. Nuestro hospital no está preparado para una descompresión urgente de órbita, no se va a hacer. Entonces es la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, si no hay contraindicación, el corticoide. Perfecto. ¿Y alguna dosis en especial? Sí, de 1 gramo, ¿no? Es lo que usamos habitualmente, de 1 gramo. Nosotros damos hasta 3 días cuando lo hemos usado, ¿no? ¿Y luego del manejo agudo, dejan algún corticoide por cierto tiempo? No, yo no. Yo le hago los 2 días y ya. Yo sé que hay varios estudios donde se dice que 11 días de prednisolona oral, pero no. Yo solamente hago los pulsos. Porque tampoco hay nada estadísticamente significativo para decir lo otro. Entonces, hago 2 días de pulsos, de 1 gramo día y ya. Continúa el seguimiento. Y claramente, como dice la doctora, verificar en la tomografía de órbitas los criterios, de pronto un desplazamiento óseo que esté afectando. Entonces, ya sí se hablaría con el grupo de maxilofacial o neurocirugía, dependiendo la disponibilidad o algo así. Entonces ya con eso se podría determinar si requiere una descompresión, pero por el momento esa es como la conducta sin desmonte. Doctora Caram, ¿algo diferente? ¿Usted usa corticoides después del pulso? Es que uso poco, como te digo, me voy más por el lado ahorita de la eritropoyetina después de todo de lo que uno revisa, y realmente no. No tengo un esquema de tratamiento que deje, como te digo, excepto que sea algo así, pues, particular. Correcto. No. Doctor Cárdenas, ¿usted? Sí, bueno, no hay evidencia, pero a no tener ninguna otra opción, nosotros sí damos la vía oral después del endovenoso, ¿no? Por unos días, ¿no? Claro, Perfecto. como decía el doctor Neil Miller, a veces, dependiendo si, como yo les puse ahí, el doctor Neil Miller del John Hopkins decía, y que lo presentó en la academia, decía, si es algo leve, tenemos el beneficio de dejarlo solo en observación si no tenemos otra opción, ¿verdad? Y otro artículo que me pareció interesante, si el paciente, bueno, usted lo deja en observación y se mantiene estable, tal vez está bien la conducta, si no le vamos a hacer daño, si le vamos a poner esteroide y a lo mejor, entre comillas, podríamos hacer un daño. Y la otra opción, la otra pregunta es si en el tiempo el paciente comienza a disminuir progresivamente la visión, entonces a lo mejor vale la pena considerarlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctores. En aras del tiempo, creo que vamos a tener que despedirnos ya. Agradezco, doctora Emily, su disposición y su tremenda clase. Doctor Albarán, doctor Cárdenas, doctor Barrientos, muchísimas gracias por su presencia, por sus aportes. Creo que hoy hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias a nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología y al nombre de la Asociación Panamericana de Trabajo. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y excelente charla, doctora Caram, como siempre. Excelente, doctora. Excelente, doctora, sí. Saludos. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la compañía, doctores. Hasta luego. Hasta luego. Chao, feliz noche. Feliz noche.